Es un placer para mí poder saludarte a la distancia, donde quiera que te encuentres, en nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. ¿Lo crees tú? Alabado sea el nombre del Señor. Pregunta el día: ¿desde cuándo existe la ley moral? Manténgase conectado. Es saludable recordarte que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Así que con eso en mente, vamos a leer Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, que dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Pero donde sí hay ley y desobedecemos la ley, hablando de la ley moral, entonces cometemos pecado. Y la Biblia menciona en 1 de Juan, capítulo 3 y el versículo 8 así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde el principio. Debo mencionar que la palabra principio aquí se refiere al cielo, porque es muy diferente el principio en el contexto del universo al principio en el contexto de este planeta. En este momento el texto está hablando del principio en el contexto del universo, y el pecado inició en el universo en la persona del lucero, en el mismo cielo, en la casa de Jehová Dios. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9 lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Dónde hubo una batalla? En el cielo. Está hablando del principio en el contexto universal. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunto: ¿donde no hay ley, puede existir el pecado, sí o no? Claro que no, porque hemos leído en la Biblia que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Entonces, si la Biblia dice que el diablo peca desde el principio, y entendemos que ese principio se está refiriendo al principio en el contexto universal, porque el pecado empezó en el universo, en el mismo cielo, en la presencia de Dios, eso implica que si el diablo peca en el cielo, entonces en el cielo existe la ley de Dios, porque donde no hay ley, tampoco hay pecado. ¿Me estoy explicando? Si él pecó en el cielo, es porque en el cielo mismo se encuentra la ley moral. De hecho, tiene que estar la ley original, porque lo que ocurre aquí en la tierra es una réplica de lo que existe en el cielo. Y por eso la Biblia dice en San Juan 8:44 que el diablo peca desde el principio, porque es homicida y también es mentiroso. Escuche bien los dos términos que usa San Juan 8:44. Homicida, es decir, quebrantó el mandamiento que dice no matarás. Mentiroso, es decir, quebrantó el mandamiento que dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y si usted lee Isaías 14:14, también es idólatra, porque el texto dice que él quería ser semejante al Altísimo. Y si usted lee la palabra de Dios con cuidado, se va a dar cuenta que también él quebrantó el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, porque Dios es su Padre celestial, Dios es su Padre espiritual. En otras palabras,
Lucifer en el cielo, en el mismo principio, quebrantó varios mandamientos de la santa ley de Dios, de la ley moral, porque donde no hay ley, no hay pecado. Por lo tanto, la ley moral existe desde el cielo.